Presupuesto bastante mezquino, dicen algunos, para los municipios, ¿no? Sí, no, atónica, ¿no es cierto?, con lo que es el presupuesto a nivel nacional, esto es un presupuesto de ajuste y nuestro gobernador fue el primero que firmó esa, ¿no es cierto?, adherirse al ajuste que hizo el gobierno nacional y bueno, lamentablemente el presupuesto trae el ajuste sobre todo para las intendencias, para el interior y donde nosotros hemos, bueno, por supuesto, hemos tenido una durísima discusión con cada uno de los ministros, la falta de obras, por ejemplo, no va a haber obras de infraestructura para los municipios, no va a haber, por ejemplo, obras importantes, ¿no es cierto? No solamente en eso, no va a haber nombramientos de personal muchas veces que se necesita, lo hemos discutido con la ministra de Educación, con el ministro de Salud, diciéndole que no se cumplen, ¿no es cierto? Aquellas personas que se jubilan no vuelven a cubrir esos cargos, tanto en salud como en educación, así que nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con el informe del Ministerio de Primera Infancia, ¿no es cierto? Así que bueno, hemos hablado con los ministros, hemos tenido discusión, ellos están en una postura que nosotros realmente vemos que la realidad es otra, no condice, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con el presupuesto que ha presentado el Ejecutivo y otro de los motivos que nosotros nos gustaría que nos expliquen, que nos digan cuál fue el sistema, cuál fue el método. El año pasado el presupuesto, que cuando nosotros ingresamos presentaron el presupuesto, tenía un déficit de 4.600 millones de pesos. Y a la fecha va a haber un superávit de 800 millones, no sé cuál fue la fórmula, ¿no es cierto? Bueno, que nos explique, que la quisiéramos saber, y también para el año próximo, ¿no es cierto? Para este año, para el año 2018 hay 800 millones de superávit, para el año 2019 un superávit de 122 millones. Bueno, quisiéramos ver cuál es. ¿Eso es lo que le llaman comúnmente en la calle dibujo? Bueno, yo creo que son muy buenos dibujantes, ¿no es cierto? Han preparado un presupuesto tal, pero bueno, uno empieza a analizar, ¿no es cierto? Y a ver ciertos puntos y bueno, y se hace notar, ¿no es cierto?, que no estamos de acuerdo. Es decir, que el 2019 prevé un año sin nombramiento de enfermeros, de médicos, de personal de maestranza, sin maestros. Sí, con un ajuste, digamos, un ajuste directamente. Creo que es ordenado por el Gobierno Nacional, a su vez ordenado por el Fondo Monetario Internacional a través del endeudamiento que ha producido el Gobierno Nacional, ¿no es cierto? Es una provincia que está complicada, ¿no? De hecho, el gobernador dijo que tampoco se va a pagar bono en función de la situación económica. Sí, no, por supuesto, sabemos que la situación económica, social y económica en todo el país está bastante comprometida, ¿no es cierto?, que no hay recursos, pero aparentemente el informe que ha dado el jefe de gabinete y el ministro de Hacienda, que monetariamente la provincia no está endeudada, que estamos bien, pero que no hay para hacer más gastos, ni nuevos nombramientos, ni nuevas obras. Y lo que, por ejemplo, nosotros nos ha llamado la atención, ¿no es cierto?, que no va a haber ninguna construcción de planes de viviendas. Se van a tratar de terminar, nos han dicho, en la medida de lo posible, es decir, no hay un número, ¿cierto?, aquellas obras que están comenzadas, que creo que hay alrededor de 3.000 viviendas en distintos estados, ¿no es cierto?, de ejecución de obras, y bueno, eso van a tratar de terminarse, pero no hay ningún plan de vivienda para el año 2019. ¿Cuál va a ser la posición del Partido de la Victoria, del bloque del Partido de la Victoria en la Cámara? Bueno, esta noche se va a definir, ¿no es cierto?, vamos a tener la definición, pero hasta ahora vamos a votar negativamente el presupuesto. Los municipios del interior, del norte, de toda Salta, sufren muchísimo esto que ha sido la eliminación de los fondos hojas, de los cuales el gobernador estuvo de acuerdo, ¿no? No, por supuesto, eso sí, eso se va a eliminar para este año y para fines del año 2019 está previsto la eliminación del impuesto que recauda para las cooperadoras asistenciales, así que no sé en qué va a quedar eso porque algo se tiene que hacer o de otro lado buscar los fondos para que las cooperadoras asistenciales sigan funcionando, ¿no es cierto? Eso vence el 31 de diciembre del año 2019. Es decir, todos los pronósticos que algunos entendemos son catastróficos, ¿tenemos que empezar a mirarlo con cuidado? No, por supuesto, el mismo presidente, la misma gente del gobierno nacional, provincial, ha dicho que el año 19 va a ser un año con bastante difícil y con mucha crisis, ¿no es cierto?, económica, que todavía la crisis no ha pasado. Y yo creo que con este ajuste, ¿no es cierto?, y con este tipo de presupuesto vamos a ir, se va a acrecentar la crisis, se va a hacer cada vez más difícil, ¿no es cierto? La verdad que nosotros estamos muy desilusionados, ¿no es cierto?, con el gobierno nacional y por supuesto y la adhesión del gobierno provincial, o sea que no estamos de acuerdo con ese tipo de política de ajuste. Por eso que te digo, nosotros en nuestro bloque vamos a votar negativamente el presupuesto.
¿Se lo plantearon esto a los ministros de Hacienda, de Economía, cuando estuvieron en la Cámara? No, nosotros no le planteamos al ministro porque es una decisión que después toma la Cámara. Nosotros que le planteamos los casos puntuales de cada una de las necesidades en los distintos puntos, ¿no es cierto?, sobre todo del norte, ¿no es cierto? Y muchas veces te dicen cosas que vos sabés que no son, que no concuerdan con la realidad. Así que por eso hemos tenido bastantes discusiones. Eso le corresponde a la Cámara, aprobar o no el presupuesto. Así que nosotros tenemos nuestra postura. Y bueno, está bastante dividido, incluso hay, si te pones a buscar, ¿no es cierto?, hay manifestaciones a la prensa de los mismos diputados del oficialismo que no están a favor, porque saben que ellos tienen que llegar a su pueblo y qué le dicen a su gente. ¿Con este presupuesto se puede romper inclusive el bloque del PJ? Yo no sé si se puede romper, pero yo te aseguro que más de uno o aceptará, ¿no es cierto?, la obediencia, ¿no es cierto?, partidaria y tendrá que votarlo en contra de su voluntad, o no sé si irá a romper fila y va a votar en contra si se anima. ¿Qué le puede decir, diputado, a los desocupados que están esperando que el año próximo o a fin de año se reactive la obra pública para poder trabajar, para hacer una changa? Sí, bueno, lamentablemente, como te dije, las obras públicas, ¿no es cierto?, están completamente recortadas. Y nosotros el otro día, cuando estuvimos con la Comisión de Obras Públicas, ahí hemos pedido por lo menos un proyecto por diputado, porque no había ninguno. Bueno, nos han tomado en cuenta, yo pedí unas viviendas para unas familias de la comunidad, son comunidades aborígenes ahí en Vallivian, comunidades indígenas. Bueno, la doctora Paredes, cada uno de los diputados presentó un proyecto, yo había presentado un proyecto más amplio, que era la pavimentación y el cordón cuneta en aquella parte que falta para Villa Güemes. Bueno, sabemos que no estamos en condiciones de hacerlo, no va a salir, pero estas eran 10 viviendas para familias carenciadas de las comunidades indígenas de Vallivian, así que eso puede ser que sea. Pero grandes obras no va a haber, así que yo creo que no es para desmoralizar, pero va a ser muy difícil. ¿Y el gobierno de la provincia no teme un estallido social en todo Salta con este panorama? Y bueno, yo creo que el gobernador está muy, digamos, empeñado, ¿no es cierto?, en su campaña presidencial, y creo que no está mirando al interior, está mirando más hacia la capital, hacia la capital federal, ¿no es cierto?, que hacia el interior de la provincia. Yo creo que este año 2018 es un año, digamos, de trabajo, ¿no es cierto? El año que viene sí, un año político, pero yo creo que había que trabajar más en la provincia y después, cuando llegue el momento, dedicarse a hacer campaña. El gobernador dijo que con su sueldo no le alcanza para vivir. Digo, ¿qué espera un desocupado? Y bueno, vos viste lo que fue la respuesta, no solamente de la prensa, sino lo que fue la respuesta de la gente. Con eso te digo todo.